Bueno chicos, el día de hoy vamos a hacer el tema de termodinámica, ¿de acuerdo? Este tema consiste con respecto a todo lo que es energía, ¿de acuerdo? Más que todo la fuente que vamos a utilizar es el calor, porque normalmente el calor siempre es utilizado para realizar lo que es el trabajo o la energía, en este caso mecánica, ¿sí? Todo lo que vamos a trabajar con referente al calor y lo que hemos visto anteriormente con el calor es para llegar a este punto, ¿no? De la termodinámica, donde va a trabajar la temperatura a través de que toda la temperatura, todo ese calor, va a convertirlo en energía mecánica. Ok, empezamos. Termodinámica no es nada más que el estudio y su transformación de esto en energía mecánica. Vamos a ver cómo este calor se tiene que transformar en energía mecánica, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante en esta parte. Segundo, luego, la termodinámica se ha desarrollado a mediados del siglo XIX. ¿Qué significa esto? La termodinámica tiene un cierto tiempo, ¿de acuerdo? Donde comenzó con experimentos, lo que vimos nosotros es con respecto a Joule, ¿no? Joule era un personaje importante, ¿no? Que hizo a través de su experimento, donde se dio cuenta que el calor era un equivalente de trabajo, ¿no? Un equivalente de trabajo que le llamó una equivalencia de Joule, ¿sí? Entonces, como se desarrolló en este siglo aún todavía no había mucho conocimiento con respecto de los átomos o de las moléculas. Entonces, era un nivel, en este caso la termodinámica es a un nivel algo macroscópico, donde todavía nosotros podemos ver, donde todavía no se conocía el tiempo de este caso que es la manera microscópica o átomos, moléculas, ¿sí? Entonces vamos a entender un caso macroscópico, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la termodinámica se va a ocupar solo de los aspectos macroscópicos, ¿como quiénes? ¿Como quiénes van a ser? Como el trabajo mecánico, como la presión, como la temperatura, que en este caso ya han sido factores que nosotros podemos determinar, ¿de acuerdo? Y además factores también que van a afectar en todo lo que es esta transformación de la energía. Todo lo que tenga que ver con respecto a energía, todo lo que vamos a transformar en calor, esto es lo que va a estudiar la termodinámica, ¿de acuerdo? Algunos también le consideran como la energía en movimiento, ¿de acuerdo? La termodinámica es la energía en movimiento, ¿no? Es otra manera como puedo llamar la termodinámica, ¿de acuerdo? Empezamos. Primero, para trabajar la termodinámica vamos a emplear un sistema, ¿de acuerdo? Un sistema donde yo tengo que encontrar todo lo que voy a trabajar con respecto a la termodinámica. Porque la termodinámica viene de un experimento. Significa que en este caso tenemos por acá una porción de materia. En este caso tiene que ser como macroscópica, ¿no? Una porción que yo pueda visualizar. Que siempre tiene que estar limitado a esta superficie. Donde esta superficie puede ser de una manera fija. En este caso podemos encontrar un sistema termodinámico que ustedes tienen en casa. Bueno, en algunos casos seguro algunos todavía tienen y algunos no. El balón de gas, con el que ustedes trabajan para hacer su cocina, no sé, pues su pollo al horno, sus distintos platillos, ¿no? Utilizan su cocina un gas, que tienes un balón, ¿no? Ese balón. Ya, ese balón es un sistema termodinámico, donde tiene el gas contenido en la parte interna y en la parte externa tiene una superficie, ¿no? Que tiene una forma así media rara con asitas, ¿no? Ya, esta superficie va a ser una superficie fija. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta la agarran y eso no se mueve. Pero hay en algunos casos donde esta superficie va a ser móvil, significa donde esto se va a desplazar. Y eso necesariamente es donde va a generar trabajo, ¿estamos de acuerdo? Donde va a generar trabajo. ¿Qué más puede ser también? Porque no solamente puede ser gas, puede ser cualquier tipo de fluido, me refiero también puede ser líquido. Entonces también cuando tengamos una tubería de agua, ¿de acuerdo? Una tubería de agua, donde pasa una cierta agua, ahí también puede haber un sistema termodinámico, porque acuérdate que en este caso van a haber distintos factores que va a afectar a la energía para generar energía mecánica. Ok, entonces, pero para esto que está acá, para el sistema termodinámico, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a generar que primero todo lo que vamos a trabajar tiene que estar en un sistema. Si no está en un sistema no se puede trabajar. Segundo, que esto que está acá tiene que ser un sistema por lo conveniente, y en el caso de los problemas vamos a considerar que son sistemas aislados, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que esto sea un sistema aislado? Significa que esto es un sistema aislado, ¿por qué? Porque está aislado o simplemente está aislado a su parte externa. ¿Qué significa? Esto que está acá será un sistema ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que será un sistema aislado? Porque esta es la parte externa, ¿sí? ¿Qué significa?
que la temperatura o la parte que está afuera, ¿de acuerdo? No va a afectar esta parte interna que está acá, ¿sí? Porque si ustedes saben, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros vamos a hacer en la termodinámica es a través de un calor que va a ganar este fluido, en este caso este gas, y lo que va a hacer es desplazar esto que llamaremos, que se llama un pistón, ¿de acuerdo? Esto que está acá es un pistón. El pistón es como un émbolo, ¿de acuerdo? Un émbolo, o sea, es como una tapa, o puede ser tal vez como un pedazo de moneda, ¿de acuerdo? Un pedazo de moneda. En este caso eso va a desplazarse, va a subir y bajar, por eso que en este caso es una parte móvil, ¿de acuerdo? Tiene el funcionamiento de bajar y subir, ¿de acuerdo? Esto puede bajar y a la vez también puede subir. Este es un émbolo que hace este movimiento, ¿de acuerdo? Pero ¿de quién depende? De este gas. Si este gas tú lo comienzas a elevar temperatura, tú ya sabes, todo este gas, cuando yo comienzo a elevar temperatura, lo que estoy haciendo es agitar. Cuando te acuerdas, agitan las moléculas, se están agitando las moléculas. ¿Y qué es lo que está pasando cuando se agitan las moléculas? Esto que está acá comienza a elevar la temperatura y por ende comienza a elevar su volumen, y al elevar su volumen va a comenzar a desplazar esto que está acá, y al desplazar esto lo que está generando es una energía mecánica. Por eso es que ustedes tienen que saber que toda la termodinámica estudia la energía mecánica a través de los movimientos, en este caso de este gas. También lo que ocurre con el agua también es capaz de empujar algo, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando algo está taponeado, nosotros le metemos agua y eso también genera movimiento, en este caso una energía mecánica? Entonces, de esta manera lo que yo quiero hacer es que gane energía y se expanda, aumente el volumen y de esa manera pueda mover este bloque. Pero tener en cuenta, ¿qué es lo que pasa? Que tiene que ser un sistema aislado. ¿Por qué lo digo? Porque ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes una taza caliente y tú te llenas agua, ¿no? Te vas a servir tu café. ¿Y qué pasa cuando te sirves el café? Cuando te sirves el café, primero, el objeto que adquiere el calor es dos cosas. Uno es tu recipiente. Tu recipiente, digamos, cuando tú agarras tu taza de café, tú agarras la taza y sientes que la taza está caliente. ¿Por qué? Porque la taza te ha robado calor. Primero la taza te ha robado calor y tú has perdido calor en esa taza porque la taza ha absorbido el calor. Y eso no es bueno para la termodinámica. ¿Por qué? Porque estás perdiendo calor. Lo mejor que quiere hacer, y a través del tiempo la termodinámica ha hecho que todo el calor que ganes, todo el calor que sea cedido a tu sustancia, que ahorita vamos a ver, eso se vuelve a trabajo, significa que se vuelve energía mecánica. Pero si vemos que el calor es absorbido por la taza, ya estamos perdiendo. Segundo, también ¿quién más absorbe calor? El ambiente. Porque te imaginas que ya no sería una taza, tal vez en la taza no te das cuenta, pero imagínate que tengas una olla demasiado grande y esta olla esté súper caliente y tú estés en una cocina súper chiquita, ¿no? En un ambiente cerrado. Te vas a dar cuenta que ese ambiente va a estar caliente. ¿Por qué? Porque el calor también ha ganado ¿quién? El medio ambiente que está alrededor. Entonces significa que ese calor que tiene el agua ha cedido al ambiente, ha cedido al recipiente, entonces está perdiendo calor y todo ese calor no se está generando energía mecánica. Entonces, por eso que necesariamente para este sistema tenemos que considerar que es un sistema aislado, que tiene limitaciones, ¿de acuerdo? Que está limitado en este caso, por algún dispositivo, por algún aparato o algún tipo de recipiente, ¿de acuerdo? Donde consideremos que esto que está acá va a ser un gas ideal, ¿de acuerdo? Que ahorita vamos a ver con respecto a esto. Entonces, de esta manera lo que ustedes tienen que considerar, el sistema termodinámico va siempre a estar en un sistema aislado donde tengamos limitaciones, primero. Segundo, vamos a hablar con respecto a la sustancia de trabajo. ¿Quién viene a ser la sustancia del trabajo? No es nada más que aquel fluido, ¿de acuerdo? Que se transforma, que de forma calorífica va a generarse en trabajo mecánico. Digamos, todo lo que está acá adentro, esto que está acá, es la sustancia del trabajo. ¿De acuerdo? Significa la sustancia puede ser el agua, puede ser en este caso el gas. Eso que está ahí es una sustancia, ¿sí? Esa sustancia que está ahí. Ahora, tú tienes que tener en cuenta que la sustancia con la que nosotros trabajamos tiene que ser, en ese caso, a veces vamos a considerar para los problemas como sustancia o un gas ideal. ¿Qué significa el gas ideal? La sustancia, como ustedes ya saben, la sustancia es la sustancia que está acá adentro, ¿no? ¿Quién es la sustancia? La sustancia también puede ser, en este caso, cuando ustedes han visto las máquinas a vapor. Máquinas de vapor fue un experimento que se realizó, ¿no? Para generar energía mecánica. Mayormente fue desarrollado en motores a vapor para trasladar,
en este caso objetos pesados, y empezaron con las máquinas a vapor, en este caso eran los trenes, no trenes a vapor. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? El tren a vapor tenía ese funcionamiento. Tenían agua que elevaban a cierta temperatura, y cuando el agua elevaba a cierta temperatura, es como el agua cuando ustedes tienen en su tetera, ¿no? Comienza a soplar y suena como un pitillo y es un gas que sale a presión. Ya, imagínate un recipiente mucho más grande, con más temperatura. Eso genera tanta presión que ese gas que sale del agua caliente le genera movimiento, y de esa manera genera movimiento en la máquina y va generando esto. Y al generar este movimiento hace que se comience a mover la máquina y comience a ver el trabajo mecánico. En este caso, la sustancia que viene a ser el agua, porque el agua es el medio que tú calientas para que genere trabajo mecánico, acuérdate, ¿eh? Pero ahora, en este caso no es el único caso que puede ser agua, también puede ser distintos tipos de gases, ¿no? Y en este caso vamos a considerar mayormente como un gas ideal. ¿Qué va a ser un gas ideal? Como tú ya sabes, el agua, si está en una taza, como les dije, tú sabes que el recipiente gana calor, ¿sí o no? Si tú pones una taza con agua caliente, lo primero que gana es el recipiente, gana ese calor porque tú tocas y tu taza está caliente, entonces ya te has perdido calor. Entonces, para trabajar con eso de una manera correcta, utilizaremos gases ideales que van a tener esto, que es un gas ideal que no es real, que es ideal para los problemas. ¿Qué significa? Que estos gases que están acá no van a dar calor, porque la idea es que el trabajo mecánico todo se vuelva, en este caso, todo el calor se vuelve trabajo mecánico. Significa que este calor no lo puedo perder a través de un recipiente. Ya tengo el recipiente aislado, pero el recipiente está ganando calor, entonces trabaja con un gas ideal, un gas que no cede calor. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Porque este gas ideal va a tener esta función, que al chocar entre sí o con las paredes del recipiente, las moléculas se comportarán como esferas elásticas. ¿Qué significa? Que esta esfera, cuando está caliente, no le va a ceder. ¿Por qué? Porque a la hora que choca con la pared va a rebotar como si fuera una esfera elástica, ¿de acuerdo? Entonces rebota y no se adhiere a la pared. Significa que con la pared no tiene el contacto y no le cede el calor, porque es una manera de forma elástica, ¿no? Es una manera de explicarlo, de una manera de encontrar un gas ideal. Entonces, en este caso, diremos que eso va a ser un gas ideal, que no cede calor al recipiente. Pero la sustancia siempre tiene que ganar calor, porque eso se debe a que cada sustancia va a tener distintos tipos de energía interna. Cuando hablábamos con respecto a temperatura, sabíamos que cuando un cuerpo tiene mayor temperatura, significa que tiene mayor energía interna, no te olvides, ¿eh? Eso significa que en este caso la sustancia puede estar contenida por un gas ideal, y normalmente siempre está contenida por gas ideal, ¿de acuerdo? Pero en los casos reales no es así. Pero ya sabes que la sustancia es esto, señores. La sustancia es esto que está dentro de mi recipiente y que puede ser un gas ideal, ¿no? Donde no va a ceder calor a este recipiente que está acá. Muy bien, eso es lo más importante para acá. Vamos a ver el siguiente, que llamamos estado termodinámico. El estado es algo que está definido todo tipo de... En este caso, todo tipo de sistema. Todo tipo de sistema termodinámico tiene un estado. El estado significa en qué estado me encuentro, porque esto que está acá, tengo el recipiente, acá está el émbolo y acá está el gas, imaginemos. Imaginemos que en ese recipiente, ¿de acuerdo? Vamos a llamar el estado 1. Este estado 1, que está por acá, tiene la presión, llamaré presión 1, tiene volumen 1 y temperatura 1. Siempre son los tres factores que tú tienes que encontrar en un estado termodinámico, o es los tres que tienes que encontrar. Todo gas, todo sistema tiene que tener una presión. ¿Por qué tiene que tener una presión? Porque el sistema termodinámico siempre va a ser de esta manera. Siempre va a ser un recipiente con un émbolo que está generando presión. Esto está generando presión, está tratando de aplastar este gas, conteniendo este gas. Entonces tiene necesariamente presión. ¿Qué más debe tener tu estado? Debe tener volumen, debe tener un volumen que está ocupando. Puede ser un volumen pequeño, un volumen más grande, no sé, pues no. Es un volumen que siempre está variable, ¿no? Que se puede adaptar al recipiente que tú lo tengas. ¿Qué más tiene? La temperatura, que es importante. Si estamos trabajando con calor, este recipiente debe tener cierta temperatura. Acuérdate, si tiene temperatura, tiene ¿qué? Energía interna. Todo esto que está acá adentro tiene energía interna. ¿Sí o no? Correcto, muy bien. Entonces, esto es lo que debe tener un estado termodinámico: presión, volumen y temperatura. Para los problemas prácticos, nosotros vamos a utilizar lo que llamamos diagrama PV. Significa presión, volumen. Significa que por acá yo voy a obtener la presión y por acá voy a obtener el volumen. En un diagrama PV, el estado simplemente va a ser de esta manera. En acá trabajaré como el P1,
No sé, pues no, y el volumen por acá debe estar el volumen 1. Entonces lo que yo hago es en mi diagrama, unir por acá este punto, ¿de acuerdo? Con este punto. Entonces, en mi diagrama PB solamente el estado quedará determinado como un punto. Llamaremos que este será el punto 1 o llamaremos el estado A. ¿De acuerdo? Esto será el estado A. En un estado solamente, en un diagrama PV, el estado va a quedar determinado como un punto, en un diagrama PV, ¿de acuerdo? Donde tiene presión 1, volumen 1 y va a tener también lo que llamamos temperatura 1. Pero como solamente es un diagrama donde tiene dos ejes, lo ponemos de esa manera. Entonces, acuérdate que todo estado termodinámico debe tener estas variables: presión, volumen, temperatura. ¿Sí? Vamos al siguiente. Vamos a ver ahora lo que llamaremos proceso termodinámico. En un proceso termodinámico no es nada más que la variación de dos estados, ¿de acuerdo? Va a haber un fenómeno que pasa de un estado 1 a un estado 2, que tienen que ser totalmente distintos, ¿de acuerdo? Porque si no, no sería estados diferentes, ¿de acuerdo? A ver, lo que voy a hacer es que en este caso, por acá tenemos un gas. Mira, vamos a ver si es que tú me has entendido un poco. Vamos a tal vez entender. Y por acá debe haber otro gas. Llamaremos que acá hay una presión 1. Acá habrá un volumen 1. Acá llamaremos una temperatura 1. Acá habrá una presión 2. Acá habrá un volumen 2. Y acá una temperatura 2. Ya. Ahora lo que quiero hacer es ubicar esto en mi diagrama PV. Acuérdate, todos son diferentes porque este va a ser mi estado 1, llamaré el estado 1 y el estado 2. El estado A y el estado B. ¿Ya? Yo voy a realizar el proceso, porque el proceso significa estar de un estado A un estado B. Significa, esto es un proceso. Ya, a B. Significa que estoy pasando de A hacia B. Pero ¿cómo lo represento de una manera de un diagrama? Que es lo más práctico que vamos a utilizar en este capítulo. Lo hago de esta manera. Primero, yo tengo que encontrar la relación entre estas dos presiones. A ver, si tú me has entendido. Presión 1 con presión 2. ¿Quién crees de los dos tiene mayor presión? Si tú te das cuenta, el gas, en este caso, el gas, la sustancia, este gas es la sustancia, ¿de acuerdo? La sustancia que está acá adentro, dime, ¿esta sustancia está generando más presión o menos presión? ¿Quién crees de las dos tiene más presión? Fácil, ¿no, profesor? La que tiene mayor presión es la que está más comprimida, la que tienen aplastada. La que tienen aplastada, esa seguro es la que tiene más presión. Correcto. Muy bien. En este caso, para el estado A, tenemos al gas, a la sustancia, con una presión 1. Se entiende que esta presión que está acá tiene que ser mayor, por eso la tiene más comprimida, ¿verdad? Entonces yo llamaré que la presión, por acá, la presión 1 es mucho menor que la presión 2 o que la presión 2 es mayor. Significa que por acá llamaré presión 2 y por acá llamaré presión 1. ¿Sí o no? Listo, profe, acá está la presión 1 y la presión. Ahora dime, ¿quién tiene mayor volumen? Ah, eso es fácil, pues, profe. El que tiene mayor volumen es el P1, profe. El estado 1 tiene mayor volumen que el estado 2, ¿sí o no? Claro, porque te das cuenta que esto ocupa más espacio que este, ¿sí o no? Entonces el B1 es mayor. Como el B1 es mayor, se entiende que acuérdate que el que está más acá tiene que estar el B1 y por acá tiene que estar seguro el B2. Entonces, como ya tengo estos dos puntos, lo que hago es unir. Sin temor, muchachito, únelo sin temor. P1 con B1 tienen que estar juntos, ¿sí o no? Porque eso pertenecen a un estado. Por acá. Acá debe estar el estado A. ¿Y dónde crees que debe estar el estado B? Acá. Ahí debe estar el estado B. ¿Sí o no? P2 con B2. Ahí debe estar. ¿Sí o no? Sí, ahí debe estar. Muy bien. Entonces así tiene que ser. Correcto. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? El proceso, ¿cómo se dibuja? Acuérdate que estamos yendo del proceso A al proceso B. Entonces lo que tú tienes que unir solamente es el punto A con el punto B. Importante saber que esto que está acá está yendo de esta manera. Dibujar la flechita hacia que el sentido está realizándose el proceso de A hacia B.
Gráficamente te das cuenta de esto, mira. Este volumen pasa de volumen 1 a volumen 2, significa que se está reduciendo del volumen, ¿sí o no? El volumen se está reduciendo mientras que la presión está aumentando, ¿sí? Ese es un diagrama PV, donde ustedes tienen que darse cuenta que el volumen se ha comprimido, o sea, se ha reducido. Y la presión ha aumentado en este caso, ¿sí o no? De esta presión ha aumentado, está más comprimido, ¿sí o no? Hay más presión, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa con la temperatura, profe? ¿Qué pasa con la temperatura? Ahí me puedo dar cuenta. ¿Qué pasa con la temperatura? Claro, sí te puedes dar cuenta. Si tú has estudiado bastante con lo que hemos visto con el tema de calor y temperatura, tú seguro ya sabes qué ha pasado con la temperatura. ¿Qué ha pasado con respecto a estos dos? Fácil. ¿Qué pasaba cuando nosotros aumentábamos la temperatura? ¿Qué significa aumentar la temperatura? Significa que internamente hay vibraciones de moléculas. Si están vibrando las moléculas, ¿qué significa? Que se están generando a mayores distancias entre ellos. Entonces está habiendo una expansión porque se están generando vibraciones, se están moviendo de esta manera, ¿sí o no? Se están moviendo, entonces están generando un mayor volumen. Pero ¿qué pasa cuando la temperatura baja? Estas vibraciones como disminuyen, ¿sí o no? Están disminuyendo, las distancias se están acortando, entonces esto se comienza a comprimir. Entonces cuando hay mayor temperatura se expande, cuando hay menor temperatura se comprime. Entonces yo podría decir que acá hay mayor temperatura y acá hay menor temperatura. Bueno, eso es algo más adicional que tú ya sabes, gracias a las clases que hemos tenido anteriormente, ¿no? Listo, vamos a hablar ahora del ciclo termodinámico. Que esto ya es lo que abarca todito lo que hemos visto. Todo lo que hemos visto lo vamos a ver acá, solamente en esta parte que llamamos ciclo termodinámico. ¿De acuerdo? Entonces, en este ciclo termodinámico, dice, partiendo de un estado, se desarrollan varios procesos, al final de los cuales retorna a su estado inicial. Muy bien, llamaremos que este va a ser mi proceso inicial. Este va a ser mi estado inicial. Imaginemos que de acá yo me voy al estado B. Por acá a la misma distancia. Por acá se me ocurre, yo voy por acá. Llego hasta acá. Así. Lo que acabo de realizar en este caso, se llama un proceso. He pasado el proceso. Y de acá me voy a otro proceso. Mira, por acá. Por acá me voy, por acá. Bajo. Después vamos a hablar con estos procesos, porque estos procesos que están acá son procesos ya especiales o procesos conocidos. ¿De acuerdo? En este caso es un proceso cuando en este caso se dan cuenta que el volumen está manteniéndose constante porque no está cambiando, ¿sí? Esto se le llama un proceso isométrico. Pero luego vamos a ver, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa cuando realizo otro proceso? Al final, por acá, realizo un proceso que voy de C hacia A. Ciclo, ¿qué significa? Que tiene un inicio y que tiene un final, que todo vuelve al mismo donde empezamos. Mira. Hacia donde estoy terminando, donde empecé. De A hacia B es un proceso, de B hacia B es otro proceso y de C hacia otro proceso. Te das cuenta que terminó. En este caso se llama un proceso, en este caso es un proceso isobárico, donde tenemos que la presión es constante, no ha cambiado, más sí se ha reducido el volumen. Proceso isocórico también, que es llamado o isométrico, volumen constante, ¿de acuerdo? Entonces, esto que está acá es un ciclo. ¿Qué significa? Que parte de A, llega a B, llega a C, o puede seguir hasta D o hasta E. La cosa es que tiene que llegar nuevamente a este punto. Y se dan cuenta que es una forma cíclica, que todo se vuelve a repetir. Esto que está acá se llama un ciclo termodinámico, ¿de acuerdo? Partimos de un estado A, un estado B, un estado C y regresamos al mismo. Esto es un ciclo. Y mayormente a veces los procesos particulares tienen ciclos, ¿sí? Cuando ustedes van a ver la termodinámica se ha basado en bastantes ciclos, ¿sí? Con respecto a los motores tienen un ciclo termodinámico porque empiezan un estado de alta o baja presión, comienzan a cambiar temperatura y llegan al mismo porque todo el movimiento se vuelve a repetir. Las máquinas a vapor también tienen un mismo ciclo. Después vamos a ver con respecto a máquinas que son máquinas ideales realizadas por Carnot, que fue otro científico muy importante que aportó ante esto. ¿De acuerdo? Pero por ahora vamos a ver solamente en este caso. Y ahora, ya sabemos lo que es un ciclo termodinámico, ya sabemos lo que es todo esto, ¿no? En qué consisten los estados. Todo estado tiene volumen, presión y temperatura, no te olvides.
y cada estado puede pasar a otro estado, y en este caso ese movimiento que pasa de un estado a otro estado se le llama proceso. Y si hay varios procesos que terminan en el mismo, se le considera un ciclo. ¿De acuerdo? No hay nada más complicado. Vamos a ver ahora por último lo que es la ley termodinámica. La primera ley, ¿de acuerdo? En este capítulo solamente vamos a ver lo que son dos leyes termodinámicas, la primera y la segunda. ¿Sí? La primera consiste en lo que es la conservación de la energía, ¿de acuerdo? Y la segunda es las limitaciones que tú puedes tener con respecto a esto que es la energía, ¿ya? Pero vamos a ver solamente la primera, para el siguiente capítulo veremos un poco de la segunda. La primera tiene que ver con conservar la energía. Lo que se sabe es que toda energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces eso es lo que se aplica en esta primera ley. Toda la energía que se va a entregar va a adquirir un trabajo, pero también considerando que estamos hablando de un gas ideal, solamente va a haber que todo el calor que tú entregues hacia algo, si yo entrego demasiado calor, esto va a generar un trabajo, pero a la vez también hay una energía interna. ¿Energía interna de quién? Esto se llama energía interna. Una variación de energía interna. ¿Por qué? Porque si yo tenía por acá un recipiente de agua, imagínate, ¿no? El agua va a comenzar a hervir. Ustedes se han dado cuenta, ¿no? Cuando está hirviendo mucho y está una olla cerrada, la tapa no comienza a hacer este movimiento. Cuando tienen una olla, no sé, pues están hirviendo un caldo, no sé, una sopa. Se dan cuenta que si tiene mucho tiempo y sale el vapor y el vapor quiere mover a la tapa, ¿sí o no? ¿Ok? E imagínate que esa es la tapa y está generando ese movimiento porque ustedes están entregándole calor, ¿sí o no? Como ustedes están entregándole calor, entonces estamos generando ese movimiento. Pero acuérdense de esto, el calor hace ese movimiento, que es trabajo, y se representa por el W, y todo tiene que estar representado en joules, porque es la unidad del sistema internacional que ha reconocido a la energía como los joules. Ahora, este calor que tú entregaste generó trabajo, pero pasó algo más. Que si tú entregaste calor antes que se genere el trabajo, ¿qué es lo que pasó? El calor absorbió algo. El calor que tú cediste, bueno, a pesar de que haya absorbido el recipiente, porque el recipiente consideremos que es un sistema aislado, o sea que no, el recipiente no absorbe nada de calor. Solamente absorbe ¿quién? La sustancia. ¿Sí o no? La parte que está dentro acá del agua absorbe el calor primero, ¿sí o no? Él primero absorbe el calor para que este calor, cuando a través de sus moléculas de esta sustancia comienzan a vibrar, eleva la temperatura y genera este movimiento, él primero ha ganado ese calor y ha hecho que haya un cambio de energía interna de esta sustancia. Y al haber este cambio de energía de esta sustancia, hace que genere este movimiento del émbolo. Entonces, todo el calor cedido va a ser el trabajo más la energía interna que tiene esta sustancia, ¿de acuerdo? O sea, el calor que vas a dar va a ser el trabajo más la variación de energía. En este caso, si yo doy calor, que está representado, y ese calor es un calor que yo voy a dar, significa que es un calor positivo porque yo estoy dando, estoy cediendo, estoy entregando calor. Si tú estás entregando calor, quiero que entiendas esto, que es importante, significa que tú vas a generar trabajo. Tú vas a generar trabajo, ¿sí o no? No te olvides de eso, tú vas a generar trabajo, y ese trabajo, ¿cómo tiene que ser? Positivo. ¿Qué más? Si tú generas ese trabajo, tiene que ser positivo. Dime, la energía interna, la variación, ¿cómo será? ¿Positiva o negativa? También tiene que ser positiva. ¿Por qué? Porque si tú tenías un agua a 20 grados y para que esto genere movimiento, el agua tiene que elevar su temperatura, ¿sí o no? Y para que cambie a un estado de evaporización, en este caso un estado donde comience el punto de ebullición, como se conoce, en este caso tienes que elevar la temperatura. Significa que la variación de energía interna tiene que ser positiva, porque la variación a la parte final, la variación siempre va a ser energía final menos inicial. Después de entregar tanto calor, él habrá elevado tanto su temperatura que es mayor que la menor, ¿sí o no? Entonces, este caso, la variación de energía interna también debe ser positivo. Cada vez que él entrega calor, y siempre este calor va a ser igual al trabajo más su variación de energía. Siempre este calor que va a entregar va a ser la variación de energía, el trabajo más la variación de energía. Pero, profe, ¿qué pasa si es que esto comienza, no le entregamos calor, si le quitamos calor? Imagínate que esto comenzamos a meterlo, no sé, pues no, en una congeladora, donde él no va a ganar calor, sino él va a perder calor. ¿De acuerdo? Le van a quitar calor. Significa que el trabajo va a ser, en este caso, este émbolo va a comenzar a caer, ¿sí o no? Va a comenzar, imagínate que tenías acá el agua hervida. Ahora comenzamos a dejar o quitarle el calor. Esto que está acá va a caer.
Entonces en este caso, si esto cae, significa que ahora el trabajo va a ser ¿cómo? El trabajo en este caso va a ser un trabajo negativo, muchachos, un trabajo negativo. ¿Y cómo hacer con respecto a la energía interna? Si esto se ha comprimido, significa que con su energía interna su temperatura ha bajado, ¿sí o no? Si tu temperatura ha bajado, acuérdate, si la temperatura baja, ¿qué significa? Que su energía interna también baja. Eso significa que la temperatura final va a ser menor que la inicial, significa que la variación de energía va a ser negativa también. Acuérdate entonces, cuando el calor es entregado, cuando se da, el trabajo como la energía, como la variación de energía son positivas. Pero si el calor es cedido o quitado, el trabajo con la energía son negativas. No te olvides, ¿ah? Eso es lo único que tienes que saber con respecto a esto. ¿Sí? Si entregas calor, genera trabajo, y ese de una energía interna positiva, variación de energía. Y en ese caso la otra variación sería negativa si que nosotros quitamos o cedemos calor. ¿De acuerdo? Eso es con respecto a la ley de la energía. Significa que toda esta energía se conserva, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ese calor que él está ganando el émbolo y está ganando también ¿quién? Entonces por eso yo digo, profe, si todo el calor que entregué no hizo trabajo, hay una pérdida de calor. Entonces, ¿qué está pasando con ese calor? Porque ese calor lo está ganando la sustancia. Por eso date cuenta que toda energía no se pierde. Toda la energía lo que pasa es que se transforma en otro tipo de sistema. Este sistema se genera trabajo, pero a la vez se genera energía interna en este sistema. Por eso que todo el calor que ha ganado se convierte de esta manera. Cuando ustedes generan y el auto frena bruscamente, hay una energía de este auto. Y este auto genera energía. Cuando el auto frena, dime, ¿quién es el que hace que frene? Los frenos automáticamente, que son pastillas, que si tú te das cuenta vas a ver que esa pastilla después de frenar está súper caliente. Porque todo ese movimiento se ha transformado ahora en calor y disipa calor. Si tú estás en un, digamos, no sé, pues yéndote a la playa, imagínate que estás yendo a 120 kilómetros por hora y de repente se te pasa algo y tú frenas bruscamente, el que sufre rápidamente el calor, y tú lo puedes ver visualmente, es la llanta. Si la llanta frena y patina, has visto que a veces patina, ven que sale un pedazo de un poco de humo de caucho, ¿no? Que se está quemando, correcto, porque toda esa energía que tenía el auto por tener a velocidad, todo lo que es velocidad esa energía a la hora de frenar, ¿dónde se fue toda esa energía? Se transformó en calor que se disipó por la llanta. ¿Te das cuenta? Toda energía sufre transformación, toda la energía nunca se destruye, nunca puedes eliminar una energía. La energía simplemente está cambiando de aspecto o está transformando a otro tipo de energía que en este caso a veces no lo podemos ver. Pero lo que pasa es que la energía simplemente se transforma. Por eso que en esta primera ley de la termodinámica hace que siempre se conserva igual la energía. En este capítulo ellos se dieron cuenta que la energía siempre se tiene que conservar. Significa que si es que el trabajo no es lo suficiente, significa que el sistema ha adquirido mucho calor para que pueda generar un poco de movimiento. A veces puede pasar eso. Eso es lo que se hace a través de experimentos, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que tenemos que ver con respecto a esto, que es la primera ley de la termodinámica, y esta es la primera parte. ¿Sí? Espero que les haya servido. Nos vemos hasta la siguiente clase. Gracias.